Les quiero pedir que busquen, por favor, en la palabra de Dios un salmo muy especial. Es el Salmo 102. Salmo 102. Perdón, es el Salmo 101, no 102, 101. El Salmo 101 te va a ubicar a ti y a mí en un contexto donde Dios espera que nos desenvolvamos como creyentes en Dios, de una manera particular que la vamos a desarrollar muy especialmente con énfasis en Juan, su esposa, su bebé, y que la vamos a cultivar también para que nosotros podamos tener fruto. Con la gracia de Dios es lo que vamos a comentar. Así que en el Salmo 101, si se ponen de pie, por favor, dice la palabra: misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón, ¿dónde dice que andará? En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. ¿Oramos? Amantísimo Señor y Padre Santo Celestial, la honra, la gloria y la alabanza son suyas. El deseo de mi corazón es que ponga las palabras sabias, el pensamiento idóneo, Señor, que edifique a mis hermanos, especialmente, Señor, porque hay este déficit, oh Señor, que tenemos las familias cristianas hoy en día, y es que estamos, oh Señor, mal en el seno de nuestros hogares, pero sin embargo, Señor, seguimos congregándonos como si nada pasara allí. Entonces ruego su bendición, ayuda y gracia para la palabra, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Quiero que respondan a la pregunta que voy a hacer, pero es una pregunta capciosa. Trae picardía la pregunta, entonces pongan atención cuando la respondan. ¿Cuántos de ustedes son familias? Levante la mano los que pertenecen a una familia. Francamente tenemos que levantarla a todos. ¿Quién no pertenece a una familia? De acuerdo, pero ahora la pregunta capciosa. ¿Cuántos de ustedes tienen hogar? Su familia es un hogar. Cuesta pensarlo, ¿verdad? ¿Hay alguna diferencia? Por supuesto. Yo nací en una familia. Me crié con mi padre, mi madre y 6 hermanos más. Salí de mi casa para casarme con Rebeca, mi esposa, a los 19 años. En 19 años nunca tuve un hogar. Lo que tuve fue una familia. Peleaban mañana, tarde y noche. Menos mal que el día tenía 24 horas. Si hubiera tenido 25, pelearían 25. Mi padre tenía serios problemas con faldas y mi madre un problema peor, que era el alcoholismo. Y un día culminaron divorciados. ¿Qué me dieron? ¿Una familia o un hogar? Ustedes lo saben. ¿Qué me dieron? ¿Una familia o un hogar? Una familia nomás. Sin embargo, nos casamos con Rebeca, los dos convertidos, formamos una familia cristiana, criamos
Por la gracia de Dios, Dios nos dio 8 hijos, 1 está con el Señor, 7 están con nosotros, 5 se casaron, pero pudimos criar, con la gracia de Dios, esos 7 hijos, y ahora ya tenemos una colección de 9 nietos y medio. Y entonces, ¿qué sienten ellos que tienen hijos y nietos en los padres y abuelos? Un hogar. Nunca tuve un hogar, pero pude, por la gracia de Dios, formar un hogar. Y eso es lo que quiero que evalúen a conciencia esta mañana, una vez que ustedes tomen 3 barómetros espirituales para ver si realmente sus vidas están dentro de lo que es un hogar según la palabra de Dios. El que acabo de leer en el Salmo 101, sin duda es un hogar. Pero el formar una familia, vivir bajo un techo, tener trabajo, tener comida, tener ropa y tener educación, eso me lo puede dar hasta una casa de huérfanos. ¿Verdad? No necesariamente mi papá y mi mamá. Pero hay otras cosas que se llaman valores que nosotros damos a nuestros hijos. Por ejemplo, ¿qué son los valores que hoy normalmente debiéramos apreciar tanto del punto de vista ético, cultural y moderno? Pues valores como respeto, ¿verdad? Valores como confianza, ¿verdad? Impera confianza en este hogar, hay respeto mutuo en este hogar. Y entonces, cuando insistimos tanto en la educación es porque queremos destacar un valor que se llama superación, ¿verdad? Que uno se supere, y aun cuando yo esté trabajando, también que me pueda superar dentro de mi propio trabajo, ¿verdad? Entonces buscamos la honestidad, por ejemplo, buscamos, ¿verdad?, formar este valor de superación, de respeto. Entendemos que son valores que no necesariamente se viven en el seno de una familia, pero si una persona dijo, mi casa es un hogar, esos valores tendrían que estar, ¿verdad? Así que quiero situarles en lo que es el contexto latinoamericano dentro de Estados Unidos y en Latinoamérica en general, que es donde yo me desenvuelvo como pastor y misionero. Creo que en este instante, y no exagero, más del 80% de los que asisten a las iglesias tienen familias y no tienen hogares. Se reúnen en templos, cantan, oran, predican, hacen retiros, hacen vigilias, hacen conferencias, pero todo ocurre dentro del templo. El problema es índices, por ejemplo. Hijos de creyentes de la generación siguiente, ¿están siguiendo el Evangelio o están en el mundo? Esa es una manera de medir si recibieron un hogar o una familia. Así que si aquí habemos adultos, pues yo soy ya mayor, mi hija menor tiene 25 y mi hija mayor tiene 43 años. Así que ya, evidentemente, la hice o no la hice, ¿verdad? Pero varios de ustedes tienen todavía jóvenes. Tienen o adolescentes o jóvenes que están en la high school o tienen jóvenes que están en la universidad. Y entonces ya es una manera de saber, ¿esa generación sigue el Evangelio, sí o no, en tu casa? ¿Son creyentes que realmente aman al Señor, aman su palabra y perseveran allá donde viven, en la universidad o en la escuela, realmente viven la vida cristiana? Esa generación de jóvenes. Pues en la perspectiva de este predicador y misionero que visita muchos lugares y muchas iglesias, digo, en general, no. Es una crisis generalizada que se está perdiendo la esencia del Evangelio en la siguiente generación. Y no fallaron las iglesias, fallaron nuestras familias que no le dimos a nuestros hijos un hogar. Entre comillas, un hogar cristiano.
Otro síntoma que nos permite valorar esa circunstancia es el alto índice, que en algunos países ya está alcanzando más alto el índice de cristianos divorciándose que de personas de otras religiones, que no son las cristianas, divorciándose. Ya me es demasiado normal, yo tengo 34 años de ser pastor, pero ahora ya es como cotidiano, o corriente, o normal, pastores divorciados. Y a veces no son pastores de un divorcio, de 2 y de 3 divorcios. Y son pastores. ¿Qué están dando ellos a sus hijos? Ellos, por ejemplo. En ese ejemplo. No doy nombres, cito situaciones. Y en esa situación, si un pastor se divorcia 2 veces y se casa 3 veces, ¿qué dio a los hijos de los 3 matrimonios? ¿Familia u hogar? Oiga, pero él era el pastor. ¿Cómo puede ser? Si predica en la iglesia, si enseña y permanece en el pastorado, aunque ha cambiado de esposa, no ha cambiado de iglesia, ¿qué le dio a su familia? ¿Hogar o no? ¿Sí o no? ¡No! Entonces esos índices, como la generación de nuestros hijos que están muy apartados del Evangelio y viviendo una carnalidad muy notoria, es consecuencia de que tuvieron familias pero no tuvieron hogar. La condición de divorcios, y aparte de divorcio, Nelson y Rebeca somos consejeros matrimoniales, y no saben ustedes qué enorme número de personas está buscando ayuda porque sus matrimonios están en crisis. No la familia, sino el matrimonio en el seno de la familia. No saben qué hacer entre sí, no saben qué hacer con sus hijos. Y yo empiezo a jugar un poco con el sarcasmo, que es muy común en la vida de un chileno, ser sarcástico, y empiezo a jugar con el sarcasmo y digo, mira, tú y tu esposa están para dividirse, pero yo ayer los vi cantando en el coro. Y la verdad que la primera voz de tu mujer es maravillosa en el coro. Y tú no lo haces nada mal debajo. Pero ahora viniste a decirme que tienes planes de separarse como matrimonio. Entonces, en el púlpito cantaron lindo, acá arriba en el estrado. ¿Y en el matrimonio siguen cantando lindo? Pues no. Así que, si los valores seculares o propios de la naturaleza humana serían respeto, ¿verdad? Superación, honradez, ¿cuáles son los valores espirituales que tiene que cultivar un hogar cristiano? No una familia, sino un hogar cristiano. La palabra de Dios me señala 3, que los quiero escudriñar uno a uno. El primero es una actitud frente a Dios. Salmo 128. Salmo 128. Lo lee conmigo en voz alta. Si no tiene la versión Reina Valera 1960, lo escucha para que no se confundan las voces. Están usando la versión Reina Valera 1960, entonces podemos coincidir con la lectura. Dice, vamos a leer solamente del 1 al 4 y ustedes díganme qué está situando ese pasaje. ¿Cuál es el valor que allí destaca? Dice, leamos, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y en voz alta fuerte, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y ahora, para confirmar que ese es el plan de Dios en realidad, en el Proverbio 14, solamente el verso 26. Una familia no tiene que tener este valor, pero un hogar cristiano es imprescindible, porque dice, en el temor de Jehová, ¿qué? Está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Así que una pregunta obvia, lógica y al momento.
Tú dijiste que tú tenías un hogar, levantaste la mano. Entonces, es lógico pensar que en tu hogar hay temor a Dios. Tus hijos saben que tú y mamá en muchos momentos se han molestado, se han enojado, se han agraviado de algo, pero paran rápido el asunto porque es típico que la mamá diga, viejo, recuérdate que somos hijos de Dios, no sigas. O el papá dice, estoy tan airado que quería dar una vuelta y desahogar mi ira caminando, porque no quiero seguir, porque no quiero faltarle respeto a Dios. ¿Tus hijos oyen eso? No digo que uno no se enoja, no digo que uno no tiene en un momento ira por algo, pero de repente el hijo o la hija dicen, algo siempre detiene a mi viejo y a mi vieja, y es que la presencia de Dios en mi casa se siente porque mis viejos cuando discuten o pelean, de repente dicen eso y paran el asunto y se calman, porque sienten que Dios está presente y ellos le deben sumo respeto. ¿Qué pasa en la familia de hoy? ¿En tu hogar o en el mío? O cambio la palabra mejor, ¿qué sucede en tu familia o en la mía? Porque estoy describiendo un factor que si no está en tu casa, indudablemente, aunque levante la mano que es hogar, lo que tienes es una familia. La bendición de Dios dice, tú trabajas mucho, yo te bendigo en tu trabajo. Dijo en el Salmo que leímos, dijo Dios, allí en el Salmo 128 que leíamos hace un momento atrás, cuando comas el trabajo de tus manos, ¿qué? Bienaventurado serás y te irá bien. Es su promesa, porque en casa hay temor de Dios. O cuando dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Mire, si ustedes quieren describir bien este ejemplo de una mujer que lleva fruto a los lados de tu casa, pueden escudriñar perfectamente la esposa de ese hombre que se paró y le dijo, muchas mujeres hicieron el bien, pero tú le ganas a todas. ¿Dónde está eso? Proverbios 31. Fue su esposo el que se paró y la alabó, porque esa mujer es descrita con 1000 características, ¿verdad?, de cosas buenas que hay en su vida. Y el que más la alabó de todos, sus hijos le dijeron, mamá, eres bienaventurada. Pero su esposo dijo, vieja, muchas mujeres hay aquí que hacen muchas cosas buenas, pero tú le ganas a todas. ¿Qué me describió entonces el Proverbio 31? ¿Una familia o un hogar? Un hogar. Y dice, con respecto a los hijos, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Han visto alguna vez un olivo cargado de aceitunas cuando todavía no están maduras? Oigas, no sé si son cientos o llegan a sobrepasar los miles. Pero he visto olivos en un olivar así. Esa es la bendición que está prometiendo si hay temor de Dios. Pero, ¿cómo se vive en la práctica esto? ¿Qué pasa en los hogares? Porque siendo pastor y siendo consejero familiar, entonces veo situaciones como, viejo, ¿leíste la Biblia? ¿Cuál es la respuesta que daría el esposo? El regaño primero. No me gusta que me preguntes eso delante de mis hijos. ¿Por qué me pones mal delante de ellos? Ya empezó la guerra, ¿verdad? Situaciones como esa pasan en casa. El temor a Dios, ¿qué es? ¿Tus hijos te temen o no? Los míos sí. Porque sabían que los amaba mucho, pero cuando uno de ellos hizo algo malo, dependiendo de la graduación de la falta, literalmente la mamá lo disciplinó, y cuando la falta pasó a mayor que eso, entonces literalmente el que lo discipliné fue yo. Entonces,
Mi hijo estaba ahí en cama esperando, ¿verdad?, que llegara su papá. Yo ya había sido informado de su falta cometida, y mi hijo estaba esperando que yo llegara, y él esperaba que yo llegara a darle besos y abrazos, y le dijera, hijo, cuánto te amo. O estaba esperando que, con temor, la llegada de su papá que lo amaba. Con temor. La palabra miedo la hemos desvirtuado totalmente de su origen y desvirtuado totalmente en su uso adecuado. Y es natural que nosotros sintamos miedo en el concepto global de respeto a una persona que es el padre o la madre que tiene autoridad. ¿Acaso cuando estamos en una oficina y estamos un poquito relajados porque el jefe salió a hacer una diligencia y nos pusimos a tomar un café y a conversar, y de repente la secretaria desde la puerta dice, ¡viene el jefe! ¿Qué hacemos todos? ¿Qué hacemos todos? Pues cada uno a su escritorio y empezar a trabajar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué sentimos? Ese hombre tiene autoridad sobre nosotros, y si nos halla en una condición que no es propia del lugar de trabajo, sabemos que tiene autoridad para disciplinarnos, y la disciplina puede ser una sanción o el despido. Entonces uno aprende a respetar, y entonces ese concepto de miedo y respeto encierra los dos términos, el concepto de temor a Dios. Lo respeto y también le tengo miedo. Porque ¿no dice la palabra de Dios que Dios a todo aquel que ama disciplina? ¿Es palabra mía o está en la Escritura? Está en la Escritura. Si Dios nos ama, nos disciplina. Y yo como padre, amando a mis 7 hijos, pues los discipliné. Pero resulta que ahora me quedan 2 menores, uno está en un seminario estudiando, la otra está viviendo conmigo y ya tiene 25 años. Entonces, ¿será adecuado que yo, si estoy molesto con ella, saque el cinturón y le dé de cinturonazos? No, ¿verdad? Sin embargo, hay momentos, por ejemplo, que aunque tenga 25 años, tiene que entender el respeto y el miedo a hacer algo que a su padre le disgustaría en las normas de la vida familiar. Y voy a recordar un incidente personal de una situación así donde el concepto tiene que ser el mismo para el papá y mucho mayor y mucho más grande para Dios. Una de mis hijas, soltera, está viviendo con nosotros, tiene 23 años, 24 años en ese momento, y quiere ir a escuchar jazz a una zona de la Ciudad de México que se llama la Zona Rosa. Ahí van los turistas de todo el mundo, llegan a la Zona Rosa. Pero ahí abunda la droga, la homosexualidad y el lesbianismo. Pero ellas van a ir a un grupo, ella y 2 jóvenes más de la congregación van a ir a un grupo, van a ir a un lugar donde se van a servir un refresco, un sándwich y van a escuchar jazz. Sin embargo, le digo, hija, lo que más me preocupa no son ni los homosexuales, ni las lesbianas, ni los ladrones, ni los vicios, sino la policía del lugar. El peligro más grande es que la policía te pueda hacer daño o asaltar. Entonces no vas a ir. ¿Cuál fue su reacción? ¿Feliz o enojada? Pues enojada, ¿verdad? Pero en ese momento, ¿qué tenía que mostrar hacia la decisión de su padre? Y tenía 23 años, ¿qué tenía que mostrar? Pues respeto y obediencia, ¿no es cierto? Y ya a la mañana siguiente, decimos en mi país, se le pasaron los monos, ¿ya? Cuando anda uno enojado dice, este anda con los monos. Y entonces ya tranquilos conversamos y entendió la norma que yo le había dado. Ese ejemplo lo pongo para ilustrar cuál debe ser mi actitud para con Dios si yo con Dios tengo su palabra escrita. Y las normas ya están establecidas por Dios. Y Él me dice, ¿verdad?, que yo muestre respeto a Él y miedo a Él en todos los actos de mi vida. En tu casa, que puede ser familia u hogar, con la mano en el corazón, ¿hay temor a Dios? Porque anda el hombre en el temor a Dios, sus hijos son felices después de él. Así que,
si yo pudiera hacer parar a tus hijos y le dijera sin temor ni vergüenza y sin miedo a tu papá que está aquí, ¿podrías decirme si tu padre tiene temor a Dios? Y él se parara y hablara, ¿qué crees que diría? Francamente. Si la respuesta fuera, no, pastor, entonces sería un primer síntoma de medición que me diría, entonces, mi querido hermano, ¿aquí hay algún Jacinto? ¿Alguien se llama Jacinto aquí? Qué bueno, porque mi personaje anónimo y favorito se llama Jacinto. Entonces, se paró el hijo de Jacinto y la mamá que le jalaba el pantalón. Siéntate, siéntate. Entonces el pastor preguntó y yo quiero responder. Entonces el papá está mirando con un rostro preocupado y no está demasiado dejo como para pegarle una patada en el tobillo, para que se siente, ¿verdad? Pero el hijo de Jacinto no lo dijo sonriendo, tenía lágrimas y dijo, en mi casa, pastor, yo no conozco ese concepto temor de Dios. No sé cómo será en su hogar, pero en mi casa, no hay. Se sentó y estaba llorando. Su padre tenía dos posibilidades. ¿Regañarlo o qué? O pedirle perdón. ¿Tú qué tienes? Porque ahora lo que tenemos es que hemos cambiado el sistema que Dios nos enseñó, que el Evangelio se vive en el hogar. ¿Recuerda el hogar que tenía Timoteo? ¿Cómo se llamaba su abuelita? Supongo que lee la misma Biblia que leo yo. O a lo mejor yo la leo y ustedes no. ¿Cómo se llamaba la abuelita de Timoteo? Loida. ¿Y su madre? Eunice. ¿Y cuándo aprendió Timoteo? ¿En qué templo? ¿En qué iglesia? Él era miembro de la iglesia cristiana de Listra. Y allá fue que le enseñaron la palabra de Dios. No. Él se convirtió joven. No se convirtió niño, el Evangelio. Y cuando yo leo la Escritura en Timoteo dice, y que desde la niñez, ¿qué? Ha sabido las Sagradas Escrituras. Pero ahora el sistema es, lo mandamos a la iglesia, a los cursos, a las clases y a todos donde le enseñe la palabra de Dios. Pero no ven en ti un hombre o una mujer que realmente expresen ese temor, ese miedo, ese respeto a Dios, tomando su palabra y escudriñándola profundamente para vivir en la familia el concepto de un hogar, sino que nos trasladamos a una falsa espiritualidad que la medimos porque asistimos a cultos, porque entregamos los diezmos, porque visitamos un hospital, porque cantamos lindo, porque participamos de una obra. ¿Eso es vida espiritual? ¿Eso evidencia mi temor, el respeto a Dios? No. Pero nosotros reemplazamos el evangelio que se vive en el hogar por el evangelio que se vive en los templos. Y en vez de llamarse comunión o relación con Dios, pasó a llamarse religión cristiana. Así que, dos conceptos que agrego. ¿Qué tienes? ¿Una familia o un hogar? Y ahora, ¿qué vives? ¿La religión de Cristo o una relación con Cristo? Que no es lo mismo. Aquí estamos todos. Estamos en una iglesia que está teniendo un culto o una asamblea religiosa. Así que estamos practicando la religión de Cristo en este momento. Pero será tu corazón y mi corazón íntimamente el que tuvo en esta asamblea relación o no con Dios. ¿Verdad? El solo acto de sentarte aquí, cantar, orar o participar de la reunión, no hizo la comunión con Dios. Y todavía porque te acuerdas del pellizcón que tiene aquí todo morado porque tu papá te agarró y te sentó en el auto y dijo, no te me quedas en la casa, te vas conmigo a la reunión. Y aquí tú estás sentado lleno de coraje y de enojo, deseando cuándo ese viejo canoso va a terminar de predicar para irnos luego a la casa. Cuando tú estás pensando así, estás diciendo, mi papá y mi mamá tienen una religión, y lo que me enseñaron es que ellos carecen del valor que dice la Biblia, temor a Dios.
Número 1. Número 2. Proverbios 27. Proverbios 27. Participe conmigo, léalo en voz alta para que se haga solidario a la lectura, pero al mismo tiempo se le quede en su corazón y en su mente. Léalo. Camina en su integridad el justo, ¿y qué más? Sus hijos son dichosos después de él. ¿Qué fue lo que leímos en el Salmo 102 hace un momento atrás acerca de integridad? Palabras que son sencillas pero que se pueden extrapolar y llevar al tiempo presente. Dice en el Salmo 101, verso 2, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Y en el verso 2, en la segunda parte, dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de ¿dónde? De mi casa. Y comienza el verso 3 diciendo, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Varón, ¿eres íntegro? Una medida sería esto, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Es que dando una consejería a una señorita, me dice, pastor, mire, el problema que tenemos en casa, que mi mamá se lo ha pedido varias veces a mi papá, pero él no le hace caso, es que a mi papá le gusta ver tele en la cama. Y a veces yo estoy estudiando para mis pruebas en la universidad y todavía escucho la tele encendida y digo, los viejos se quedaron dormidos. Y a veces voy y se las apago, porque sí están durmiendo. Esta vez iba a ser lo mismo. Pero entro al cuarto y está la tele encendida y la que está dormida es mi mamá, mi papá no está en el cuarto. Y por un ruido que sentí en la cocina supongo que está abajo, en la sala, en el comedor. Entonces, bueno, entré al cuarto y cuando me fui para apagar la tele, pues puse atención a lo que estaba viendo. Y dije, si mi papá está abajo, está viendo lo que está aquí arriba, porque es el cable con 2 televisores, pero la misma señal de cable. Y dijo, llorando, dijo la chica, y lo que vi, pastor, era pornografía para mayores de 45 años. Ni siquiera para mayores de 21. Gruesa. Pornografía. Entonces, apagué la tele, fui donde mi mamá, la cubrí un poco, que ya estaba bien dormida, y comencé a bajar los escalones despacito, porque yo supuse que mi papá estaba viendo eso mismo allá abajo. Y efectivamente, cuando fui bajando, escuché el sonido y ya me di cuenta que estaba viendo ese programa. Pero siempre los últimos 3 escalones de la casa nos traicionan porque crujen. Y cuando mi papá sintió crujir los escalones, ¿qué hizo automáticamente? Con el control remoto. Su hija no lo pudo cachar. No estaba viendo nada malo. Porque no lo vio. Pero no sabía lo que había pasado arriba en el cuarto. Y dice, yo me puse a llorar. Fui donde él, me enfrenté a mi padre, que ya se había parado. Y llorando le dije, ¿tu papá está viendo esa basura? ¿No eres un hijo de Dios? ¿No sirves a Dios? ¿No dices tú que tú eres el brazo derecho del pastor? Y él comenzó, no hija, si fue así, que yo estaba buscando algo para ver y que pasé por ese canal, no creía que yo estaba viendo. Y dijo, papá, si yo escuchaba las voces, sentía todo, pero cuando apagué el televisor, ya se supone que tú llevabas rato viendo exactamente lo mismo, allá abajo. Y entonces él trató de escudarse lo más que pudo, pero no le funcionó. Y entonces la hija está sentada conmigo diciéndome, hermano Nelson, ¿qué se hace con un padre que es líder de una iglesia y él ve pornografía de esa gruesa en casa? Todos los hermanos en la congregación, creo, incluyendo a mi mamá, porque ahora me doy cuenta el truco de mi papá, deja que mi mamá se duerma y empieza a ver lo que él quiere. Y cuando la situación le preocupa un poco más, se va abajo. Y ahora entiendo varias veces de las bajadas de mi papá allá a la sala comedor.
¿qué se hace con un papá? Dice ella. Y digo, bueno, pues me acuerdo, hija, que el Salmo 101 dice que un hombre íntegro no pone cosa perversa delante de sus ojos. ¿Y para los negocios? ¿Usas trucos? Qué lindo, ¿verdad? Un hijo contador de un padre empresario. ¿A quién le va a pedir que le lleve la contabilidad? Pues al hijo. Pero los dos son miembros de la misma congregación. Solamente que el papá, como lleva tantos años, ya es un líder. Y él es un joven que está empezando la contabilidad. Y cuando recibe la contabilidad del funcionario que se le entrega para que ahora como hijo honra a su padre siendo su contador, descubre que el sinvergüenza más grande de la empresa es su papá. Casi todos los negocios que hace tienen deshonestidad que detectó en los balances. Si le dice, ¿qué quieres, papá? ¿Que yo sea tu contador o que yo sea un cristiano contador? No, hijo, por supuesto, tú eres un hijo de Dios, ya te bautizaste, yo quiero que tú llegues pronto a ser líder juvenil en la iglesia con los jóvenes mayores. Pero dice, yo no me imaginé que tenía un padre tan sinvergüenza. No paga impuestos, declara cosas falsas, y entonces veo que la prosperidad material que tenemos en casa, ¿cuántas veces te he oído decir, gracias Dios, porque tú nos has provisto de esta casa, nos has provisto estos carros, nos has provisto estos bienes, y tú le dabas gracias a Dios, pero ahora descubro que te los proveíste tú mismo. Papá, ¿cuántos años llevas arreglando tus balances? Bueno, no, pero dime cuántos. Y él no podía decir cuántos. Y al final admitió que literalmente los primeros años no hizo balance, no tuvo contabilidad, pero ya cuando el negocio creció sí pudo hacer balance. Y sería, pues desde el principio dijo, ¿qué quieres? Es que tú sabes que en esta profesión, si no hago eso, aquí no se gana. ¿Íntegro o no íntegro? ¿Y tú? ¿Y yo? Somos miembros de esta congregación. Hacemos negocios. Por nuestras manos pasan dineros para bienes materiales nuestros o de otros. Tuvimos que comprar para el templo o la casa templo que estamos ahora haciendo, compramos 50 sillas. Entonces, la señora dice, podría ser sin factura. Y digo, tengo un problema. En el libro que yo predico dice, pagad a todo lo que debéis, al que impuesto, impuesto, al que honra, honra, al que respeto, respeto. Así que, pero le va a salir más caro. Pues ese mismo Dios que yo respeté, Él me va a bendecir con lo que me haga falta si yo pago el impuesto. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, pues. ¿Eres íntegro? Porque camina el justo en su integridad, sus hijos son dichosos después de él. Y eso significa que le dimos un hogar, no una familia. Pero si tú eres miembro de una congregación, negocias tus impuestos, haces trampa con tus negocios, te quedas con bienes que no te pertenecen, y luego tú das gracias a Dios por tu prosperidad, tu hijo dice, qué hipócrita es mi padre. Y lo que nunca leyó en ti fue la palabra integridad, que abarca todo, porque me comí íntegro el pastel que me dejaste. ¿Qué significa? ¿Qué entendiste, hermano? Me comí íntegro el pastel que me dejaste. ¿Quedó algún trocito? ¿Te guardé algo para ti? No. ¿Qué entiendes cuando digo me lo comí íntimo? Completo. Entonces, ¿qué parte de integridad no entendemos? Y esto es lo que enseña Dios para una familia, porque voy a bendecir a mis hijos en el futuro. Cuando ellos crezcan, cuando ellos sean mayores, van a vivir el evangelio que yo viví, porque no fue un evangelio que se llevó como la religión cristiana. Y yo suelo decir, ¿sabe? Las religiones, incluyendo la religión bautista, en general todas tienden a ser muy buenas, todas traen algo bueno para el hombre. Pero la que más me patea el páncreas es la religión bautista. Y curioso, yo soy pastor bautista hace 34 años. Porque cuando veo que una persona está viviendo
todas las formas religiosas que son como adornos que uno se pone pero no cambia el corazón, entonces lo que hice fue enseñarle una religión hipócrita a mis hijos, que yo no vivo y ellos tampoco la van a vivir, porque cuando el justo camina en su integridad, ¿qué hacen sus hijos? Son dichosos después de él. Significa que les di un hogar cristiano donde les enseñé que tenía que ser íntegro en toda mi manera de vivir. ¿Y la mujer ajena? ¿O el hombre ajeno? Un líder de matrimonios de una iglesia empezó pidiendo consejería. Él tenía una congregación grande donde era el consejero de los matrimonios. Y como estaban platicando los dos con nosotros pidiéndonos consejería, la señora dijo, estamos enseñando un libro. Le reunimos 100, 120, 130 parejas en nuestro templo, allá en el sur de la Ciudad de México. Entonces, cuando vimos toda la problemática matrimonial que ellos traían, yo dije, yo te veo que cuando tu esposo está enseñando, tú estás sentada en la primera banca. ¿Qué piensas? Y la señora dice, la mayor parte del pensamiento, se lo he dicho a mi esposo, pero se ríe cuando se lo digo. En mi mente estoy diciendo hipócrita, mentiroso, engañador. A veces digo, ¿por qué está enseñando eso y conmigo no lo hace? Entonces, ese maestro de matrimonios, ¿íntegro o no íntegro? Dígalo, ¿íntegro o no íntegro? No íntegro. ¿Hogar o familia es la que tiene? Familia. ¿Puede ver? Y finalmente, el último concepto me gustaría leerlo en Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Son estos versículos del 1 al 16, o sea, del capítulo 1, 13 al 16 solamente. Encierran el mismo concepto, pero lo amplían a todos los aspectos de la vida. Antes de leerlo, porque va a hablar de santo. ¿Qué es santo? Esa figura de yeso, de madera, que tiene una aureola en la cabeza y que está puesta en algunos templos. ¿Eso es santo? ¿Estamos de acuerdo? No. ¿Qué es santo en la Biblia? La palabra santo, apartado para Dios, ¿verdad? Apartado para Dios. Y entonces dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, ¿qué? No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, léalo conmigo entonces, sed también vosotros santos, ¿en cuántas partes? En toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Fuimos con nuestra hija, bueno, andábamos con algunos de nuestros hijos, los menores, y fuimos a una sala de cine en otro lugar, queríamos ver alguna película, pero no encontrábamos en la cartelera qué podíamos ver. Y una que nos llamó la atención, pero no estaba ahí el contenido de la película para saber si entrábamos o no. Entonces, el tema era así como un asunto de un conflicto humano. Y digo al señor que está vendiendo las entradas, digo, mire, ando con una niña que tiene 12 años. ¿Usted cree que esa película es apta para que nosotros la veamos? Con la niña de 12 años. Dice, sí, dice, al principio hay una escena, pero es muy rápida, y la película en sí la puede ver la niña. Oiga, entramos al cine, y cuando empieza a mostrar la escena, que según él era muy cortita, yo siempre exagero con eso, digo, no era para mayores de 21, era para mayores de 45. Si es que los de 45 estamos autorizados a ver esas cosas. Pero, en ese momento, dije, nos vamos. Y entonces
me devolví a la boletería y le dije, yo tengo que hacerle una crítica. Le pregunté expresamente, usted me dijo que sí sabía el contenido de la película, pues las escenas que tenía esa película no eran propias para mi hija de 12 años. Ni tampoco eran para mí, pero yo le pregunté expresamente por mi hija. Entonces me retiré del cine. Hace pocos meses atrás, nuestro hijo Felipe, que está en el seminario, él nos invitó al cine. Y nos pasó exactamente lo mismo. Entramos a ver una película que todo tenía que ver con una guerra virtual. Ah, perfecto. O sea, es una cosa que puede ser factible, que está todo en la imaginación con un personaje que participa en una competencia. Pero cuando empezamos a ver la película, a la tercera, cuarta escena, entonces nos miramos entre ellos y dijo, papá, vámonos. Y dije, sí, hijo, yo creo que llegó el tiempo de irnos, no es lo que pensábamos. Y nos retiramos de eso. No nos quedamos ahí. Porque yo entiendo que estoy apartado para Dios, que mis hijos fueron apartados para Dios. ¿Dónde está el matrimonio que oré por su bebé? Allá, ¿verdad? Entonces, entienden, hermanos, lo que estamos hablando de temor a Dios, de integridad y ahora de santidad. Apartado para Dios. Y apartado para Dios significa que hay cosas que, por ejemplo, el sumo sacerdote judío fue apartado para Dios. Y entre todas las cosas que no podía hacer, no podía casarse con algunas mujeres que los otros sacerdotes sí se podían casar. Y que el pueblo judío en general sí se podía casar, pero él no, porque era apartado para Dios. Y llevaba aquí una leyenda en la cabeza con una cosa que decía, santidad a Jehová. Y eso es lo que él tenía que demostrar a todo el pueblo que él dirigía como sumo sacerdote del judaísmo. Santidad a Jehová. Tomo la figura solamente para decir, ¿no es lo que nuestros hijos debieran leer aquí en la frente mía? Santidad a Dios. La esposa, los hijos, los vecinos, los parientes. ¿Quién no tiene pariente inconverso? Pero a veces nos damos licencias para el lenguaje, nos damos licencias para mirar cosas, nos damos licencias para ir a meternos a ciertos lugares donde los hijos de Dios no cabemos, no porque estemos gordos, sino porque en el temor a Dios no debemos estar en lugares así. Porque sabemos que ahí se está practicando el pecado en alguna de sus formas manifiestas. ¿Tú estás apartado para Dios, varón, esposo, padre? ¿Sí o no? Porque no hay tercera respuesta. Bueno, algunas veces sí, otras veces no. Esa no es respuesta. ¿Es santo o no santo? ¿Es íntegro o no íntegro? ¿Tiene temor de Dios o no tiene temor de Dios? ¿Cuáles son los tres valores que un matrimonio como familia va a cultivar para pasar a ser un hogar? ¿Cuáles? Temor a Dios, integridad y santidad. Y en esa santidad uno va a apartar un tiempo para pasar con Dios y su palabra. ¿Cuándo fue la última vez que tu mujer fuiste vista por tus 3 hijas leyendo la Biblia en casa? ¿Es parte de esa santidad? O, varón, ¿alguna vez tu hijo te ha visto de rodillas orando? Entró al cuarto a pedirte dinero y tú estabas orando. Y salió calladito y le dijo, mamá, dame tu moneda porque mi papá está orando. ¿Te ha visto orar? Santo, íntegro, temeroso de Dios. Esos valores, si están en tu familia, entonces sí eres hogar. De lo contrario, quédate con el primer título, solamente una familia. Así que pregunto, si oramos, ¿qué le vas a decir a Dios? ¿Perdón? Y si pudieras sentarte a hablar con tu esposa y tus hijos, quizás con la esposa en privado un buen rato y con los hijos otro tanto los dos juntos, para decirle, hijo, perdóname, creo que yo te he venido dando una familia, entre comillas, cristiana, pero creo que no te di un hogar cristiano. Oremos. Inclinado.